Bueno, y más si a eso le sumamos que está habiendo una cierta dilución porque estoy adicionando mi valorante. ¿Ok? Entonces, la concentración está disminuyendo. Si la concentración está disminuyendo, entonces vean, vamos, ya que hicimos el cálculo de la concentración para el inicio, para 0 volumen, pues vamos a terminarlo. Si esta concentración es esta, pues nada más hay que terminarlo. Le sacamos el logaritmo para calcular el P de cobre al inicio de la valoración. Y nos da de 1.25, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a suponer que aquí está 1. No, mejor más, porque pues el 9 va a quedar como por aquí. Vamos a suponer que aquí está el 9 este que me dio. Vamos a suponer que 1.25 anda como por aquí. ¿Vale? Ahí está 1.25. Que es el P de cobre con la concentración inicial. ¿Ok? Ahora, ¿qué está pasando? Conforme avanza la valoración, la concentración está disminuyendo. Entonces, si la concentración está disminuyendo, ¿qué le pasa al P de esa concentración? Acuérdense de ácido base. Cuando el pH disminuye, es decir, cuando se acerca a 0, ¿sí? Decimos que ese medio es muy ácido, hay mayor acidez. ¿Por qué? Porque aunque el valor esté disminuyendo, acercándose a 0, la concentración de iones hidrógeno va en aumento. ¿Ok? Por eso el medio es más ácido. ¿Ok? Si, por ejemplo, el pH empieza a aumentar, es decir, empieza a tener valores mayores, por ejemplo, 8, 10, 12, está aumentando, ya no podemos hablar de que ese medio tenga una cierta acidez, más bien tiene una cierta basicidad. ¿Por qué? Porque en realidad la concentración de los iones hidrógeno está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, si esto lo traemos para acá, yo sé que la concentración de cobre disminuye, ¿qué le va a pasar al P de cobre? Debe ir ¿qué? ¿También disminuye? No, tendría que ir Aumenta. aumentando. Ajá, debe ir aumentando, ¿vale? Por eso fue que para C nos dio de 1.25, pero conforme va avanzando la evaluación y llego a 14, que es el volumen del punto de equivalencia, el P de cobre ahora me dio 9. ¿Ok? Ya me dio como por aquí. Entonces lo que yo estoy viendo es que conforme la valoración avanza, el P de cobre también aumenta. Sin embargo, yo sé que los comportamientos en este tipo de curvas no son lineales, ¿ok? Sino más bien son de tipo sigmoideo, es decir, son curvas semilogarítmicas. Y entonces, si son curvas semilogarítmicas, eso significa que van a tener el comportamiento de una S o de una Z. Para este caso, ¿qué comportamiento tendría justamente ese ascenso? ¿Aquella que se parece a la S o aquella que se parece a la Z? La que se parece a la... Se hizo eco y entonces ya nomás lo que escuchamos es la que se parece, la que se parece, la que... Vale, no es Montserrat. A la F. A la S, ¿verdad? Es la que tiene esta forma. En efecto. ¿Ok? Porque va, conforme aumenta la valoración, también va incrementándose poco a poco y después da un salto brusco el P de cobre. ¿Ok? Entonces, en efecto, vean ustedes, ya esbozamos la curva de valoración sin haber hecho un cálculo, bueno, entre comillas, con solo
seguir el comportamiento de esa especie. Y yo observo que está bajando, que está disminuyendo, que va siendo menor la cantidad de cobre, eso significa que el P, el menos logaritmo de esa concentración, tendrá que ir aumentando. Entonces, conforme avanza la valoración, porque esto implica avanzar, poner más y más y más y más y más volumen, hay una disminución de la concentración de cobre y por lo tanto un aumento en el menos logaritmo de esa concentración de cobre. Y eso nos lleva, ni más ni menos, a tener un comportamiento en forma de S, porque justamente sigue ese ascenso en el menos logaritmo de la concentración del cobre conforme avanza la valoración. ¿Sí? Entonces, vean, esta es otra manera de poder hacer el esbozo sin necesidad de haber hecho ningún cálculo. Y lo pongo entre comillas porque, bueno, esto salió fortuito, Granados tuvo curiosidad por esto, después yo lo llevé a que calculáramos esto de alguna manera, y pues ahí tuvimos que hacer un cálculo, ¿no? De que se pueden hacer, claro que se pueden hacer, igual que como lo hicimos en ácido base, se pueden calcular los pHs para poder tener la curva teórica de valoración. Igual se puede aplicar también para obtener esa curva teórica de valoración en una valoración complejométrica. No lo teníamos ensayado entre Granados y yo, pero bueno, salió y de alguna manera pues ayudó para que ustedes vean que en efecto este valor de P de cobre va aumentando conforme avanza la valoración. Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Yo tenía duda de si puede dar la conclusión de este problema para saber cómo escribirla. Ajá. Bueno, mira, ahí te pediría justamente pues hacer referencia al texto del inciso. Es decir, seguramente a decir algo así como que bosqueje, la curva teórica de valoración en el plano cartesiano de P de cobre como una función del volumen agregado, ¿no? Entonces ya tú agarras, pones esto como respuesta y ya nada más como conclusión lo único que tú dices, simple y sencillamente es que este gráfico Yo me refería, perdón por interrumpir, pero me refería más que nada como a la conclusión del problema en general de todos los incisos, como la que nos dijo que habíamos que hacer nosotros. Ajá. Entonces de cada inciso. Ajá, bueno, yo ve que le había dicho en una clase anterior que si podíamos ver una conclusión las conclusiones de los problemas así en general, completas, para saber cómo las tendríamos que redactar nosotros en el examen. Creo que por ahí se dijo alguno pero si quieres, bueno, lo retomamos de todos, ¿no? Entonces tengo que regresar entonces desde un inicio. ¿Cuál es tu primer inciso? El primer inciso era plantear y balancear la reacción a las condiciones de amortiguamiento y calcular su constante de equilibrio termodinámicas y condicional. Ok. Bueno, entonces tú pondrías justamente pues esta reacción. Pones la reacción y ya nada más sencillamente para concluir, lo único que dices es de que obtuviste la reacción que se anota, se describe, se plantea en tal hoja, si es que las tienes enumeradas o lo que sea, resultado de haber realizado una serie de escalas para cada una de las diferentes especies generalizadas de la reacción de valoración, en la cual tú tuviste que buscar en cada una de estas escalas el pH de amortiguamiento para extraer cada una de las especies representativas que fueron las que se ilustran en la reacción o en, pues no sé si quizás tú lo pones ahí con adornos o resaltado, lo que sea, haciendo referencia a que pues ahí se pueden ver justamente estas especies, ¿no? Y
y la cual está pues bien balanceada tanto en carga y en masa, ¿no? Y ahí si quieres pones cuál es la carga neta de un lado, cuál es la carga neta del otro lado, incluso si quieres hay algunos que ponen por ejemplo cobre y le ponen de un lado cuántos tienen, del otro cuántos y ya con eso ahí lo amarras. Para el caso de la constante de equilibrio termodinámica, esta se calcula a través de una ley de Hess, para lo cual pues hay que sumar equilibrios a los que se les conoce su constante, los cuales se describen, se ilustran, se muestran en tal lado, si es que lo numeras, si es que haces ahí algo, y a la cual se le pusieron sus correspondientes constantes de equilibrio. En donde se puede ver que la suma de esos equilibrios te da el equilibrio que tú estás buscando y que por lo tanto la multiplicación de esas constantes te dio la constante y ahí pones perenganita, ¿no? La que te dio. Luego, para obtener la constante de equilibrio condicional, pues se debe de para calcular la constante de equilibrio condicional, que se debe hacer uso de la ley de acción de masas, y en ese caso tuve que plantear dicha ley de acción de masas, ¿no? Ahí le dices dónde está y cuál está, y aquí lo que nosotros podemos observar es que en esta ley de acción de masas, pues no observamos, no vemos que se encuentre la especie o las especies que están amortiguadas. Para este caso, el ion hidrógeno. Por lo tanto, se dice que la constante de equilibrio termodinámica es igual a la constante de equilibrio condicional, que vale en este caso ya el valor que anoté o que especifiqué o que puse en tal lado. Bien. ¿Qué otra pregunta? Sí. La segunda era determinar la concentración de cobre en la disolución 2, bueno, y en molar, de la disolución 1 en porcentaje masa-volumen, en la disolución 3 en partes por millón, y porcentaje masa-masa de la muestra de interés. Ok. Bueno, pues entonces ahí lo que dirías es que ya haces todos estos cálculos que hicimos y ya después ahí lo que tú concluyes es que para obtener las concentraciones descritas en tal lado o en donde tú las colocaste o las resaltaste, se tuvo que hacer primero uso de una reacción, la cual ya se colocó en tal lado, en tal parte, hace referencia, y apoyándonos de la estequiometría de la reacción, se calculó a través de esa reacción y de la estequiometría de la reacción, la cantidad inicial de tu analito. Y a partir de ahí, con una serie de reglas de tres, ¿sí? Bueno, si es que usaste reglas de tres, quizás algunos usaron factores de conversión, esto ya depende de cada quien cómo se le facilite el cálculo. Encontraste que la concentración en molar que te piden en la disolución 2 fue de tal valor. Debido a que ahí lo único que tuviste que utilizar o saber era la cantidad de milimoles, porque eso fue lo que tuvimos aquí, la cantidad de milimoles que habían en los 50 mililitros que representaba el volumen total de la disolución 2. Para el caso de la disolución 3, se tuvo la concentración que se marca en tal lado, o si quieres agarras y la pones, ya que primero se tuvo que calcular las milimoles que se tuvieron en la disolución 3, que tenía un volumen total de 25 mililitros, y a través de una serie de factores de conversión, en donde 1,86 hasta 1,86. 1,12. A través de una serie de factores se hizo el cambio de unidades de milimoles a miligramos y de ahí hacia gramos, y de ahí a litros, para obtener entonces las unidades que marca partes por millón, que son miligramos por litro, y que se anotó o se hizo ese cálculo en tal área, ¿no? En dado caso que tengas esto numerado o que le hayas puesto ecuación fulanita, como tú quieras, ¿no? Y de esa manera vas sacando todo lo demás. No sé si sea necesario que te lo vaya diciendo o ya queda claro cómo es esto de la concentración, Ramírez. Sí, sí queda claro. Okay.
¿Qué otro inciso? Los últimos dos que acabamos de resolver, que Ah, lo que vamos a sería, hacer. ajá, lo de la tabla de variación de cantidades molares y la tendencia de la curva teórica. Nada más, ¿puede irse un poquitito más lento, por favor? Para poder Ah, sí, anotar. lo estás escribiendo, perdón, sí, sí, sí. Sí, perdón, es que Sí, perdón. Ok. Para el caso de la tabla, está la tabla. Cuando ya colocas tu tabla por ahí, ya como conclusión dices que, bueno, para obtener la tabla de variación de cantidades molares, pues se requiere del conocimiento de la reacción que estás llevando a cabo, que en este caso es la reacción de valoración representativa a las condiciones de trabajo, y ahí le pones el pH que era. Y que también es necesario saber la estequiometría de la reacción, que para este caso es una estequiometría 1:1, lo cual derivó en que la tabla de variación de cantidades molares general no tuviera dentro de su estructura coeficientes estequiométricos diferentes a 1, como se puede ver, ya hace referencia a dónde la tienes, ¿no? Y bueno, que para ello colocaste al inicio de la valoración a la especie fulanita, en este caso a la de cobre, porque en el texto del ejercicio te indican que se colocó en la redacción, se colocó justamente en el vaso, era la alícuota, o ahí hace referencia, mientras que en la tabla, en el renglón de arregla, de agrego, se colocó al valorante perenganito, en este caso el DTA, ya que en el texto se menciona que se encuentra ese reactante en la bureta. Con ese planteamiento, entonces, con base en ello, se obtuvieron entonces el renglón de antes, en el punto y después del punto, como se ilustra en talado, ¿no? Y en donde se tuvo que considerar que para antes del punto de equivalencia, el reactivo limitante debe ser perenganito, por lo tanto, él es el que va a decir cuánto es lo que vamos a formar de los productos, y por esa razón, en la tabla, que está ilustrada, entalado, no sé qué, se encuentra descrito, se encuentra, ¿cómo podemos decirlo? Referenciado la cantidad de producto en función del reactivo valorante. Y lo mismo en el punto de equivalencia. Bueno, sabemos que nos va a quedar epsilon porque ese es el punto particular en donde nada más vamos a tener justamente una reacción en su totalidad de los reactantes, lo cual nos lleva a que puede quedar la cantidad de los productos formados en función de uno de los reactantes, ya sea del analito, o en función del otro de los reactantes, del valorante, como se ve en la tabla perengánica. Bueno, eso si lo pones los dos, si lo pones como Jesús, pues podría decir, bueno, en mi caso, yo sé que los reactivos limitantes son los que indican cuánto es lo que se forma de los productos. Sin embargo, yo nada más me quise quedar con perenganito, ya sea con el valorante o con el analito, ya que como ese es un reactivo limitante, y ese es el que indica, o yo sé que ese es el que marca la cantidad que vamos a tener del producto, ¿no? Y para después del punto de equivalencia, pues una historia muy parecida, o sea, indicar que para después del punto de equivalencia, pues yo sé que el reactivo limitante ahora es el que se encuentra en mi recipiente, ya no en la bureta, y por lo tanto, en función de él, se va a formar cierta cantidad de los productos. Por lo tanto, en la tabla se puso que los productos están en función de la cantidad que se tiene
de mi analito, ¿no? Como se ve en la tabla perenganita, ¿no? Mientras que para el caso del valorante, pues es el reactivo en exceso, y por esa razón se hizo una resta de la cantidad que se va colocando menos la cantidad de analito que tengo. Y en esencia, pues eso sería todo lo que diríamos de la tabla de variación de cantidades molares. Y bueno, no sé si me fui Sí, un poquito más lento profesor. o... ¿sí? No, sí, estuvo bien, gracias. Y el último de la tendencia de la curva teórica de valoración. Ok, entonces aquí lo único que tendrías que decir es, bueno, cómo en el texto del ejercicio nos marcan que se haga en función del P de cobre, o nos marca que la variable dependiente o la variable que se coloca en el eje de las ordenadas, como tú quieras, es el P de cobre. Entonces, eso significa que se debe de monitorear los cambios en la concentración del cobre. Por consiguiente, hice uso de la tabla de variación de cantidades molares para el caso del hidróxido complejo y observé que conforme avanza la valoración, la concentración, perdón, la cantidad, porque aquí son cantidades, la cantidad de cobre está disminuyendo. Eso significa que cuando yo calcule las concentraciones del cobre, también irán disminuyendo. Y como sabemos que el P de cobre es el menos logaritmo de la concentración de cobre, al ir disminuyendo la cantidad, la concentración también del cobre, entonces el P de esa concentración irá aumentando, ya que de alguna manera sabemos que son inversas, ¿ok? Conforme la concentración disminuye, el P de ese pues, metal, si es que te lo están pidiendo para el metal, o del ligando, si es que te están pidiendo para el ligando, pues irá aumentando. Por consiguiente, la tendencia que debemos de esbozar, bosquejar, ilustrar, mostrar, como quieras, en el plano cartesiano, vendría siendo una tendencia semilogarítmica, una tendencia sigmoidea, en forma de lo que recuerda a la especie, a una S, en donde ahí justamente conforme avanza la valoración, en esa tendencia justamente conforme avanza la valoración, va también incrementándose el valor del P de metal, del P de ligando, y por eso nos queda en forma de una S, ¿no? Y algo así, Ramírez, ¿vale? Sí, profesor, gracias. Estos No, incisos, por ejemplo, estas conclusiones, ¿tiene que ser al final toda junta como, bueno, ahorita la mencionó, ¿no? Por incisos, ¿la podríamos poner, digamos, al final de cada inciso o tiene que ser al final de todo el problema? no, como tú gustes, Ramírez. O sea, ahora sí, a ti como se te haga más fácil. A veces,